Señor Jesús. Bueno, les saludo a los que se conectaron tiempo después de que inició la transmisión y les invito para que vamos al libro de los Hechos. Vamos al capítulo 20. Vamos a meditar unos momentos en la palabra del Señor y ojalá usted esté sentado a la mesa para recibir este alimento. Amén. Hechos 20. Vamos a leer a partir del versículo 7 hasta el 12. Hechos 20 del 7 al 12. Amén. Vamos a leer estos versículos. En mi Biblia tiene como título Visita de despedida de Pablo en Troas. Amén. Y vamos a hacerlo de una forma pausada y con entendimiento. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas, repita conmigo, muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén. Dele la gloria a Dios allí donde está. Gloria al nombre de Jesús. Y yo quise esta tarde colocar como título a esta enseñanza: no te hagas en la ventana. Amén. Amén. Pareciera un título sacado de una película de terror, pero no es así. Es una historia que está en la Biblia y es de la vida real. Amén. El apóstol Pablo estaba en uno de sus viajes misioneros. Él ya había salido de Macedonia, ya había pasado por Grecia, pero estando listo para embarcar hacia Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia y pasar por la ciudad de Troas, y estuvo allí 7 días. En Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos. Amén, gloria al Señor. Amén. Dice la Biblia que el primer día de la semana estaban reunidos los discípulos para partir el pan. Es decir, estaban en Santa Cena. Amén. Y Pablo les enseñaba la palabra de Dios. Esta era una de las cosas que más apasionaba a Pablo. Lo que más, si algo le animaba a Pablo a levantarse todos los días, era llevar este precioso evangelio por todo el mundo. Y esta era su preocupación. Su preocupación era formar las iglesias que visitaba. Algunas las exhortaba si era necesario. A veces no le importaba qué tanto tiempo pudiese gastar en ello, porque Pablo había comprendido la importancia de la palabra de Dios. Pablo sabía que esta palabra es viva y es eficaz. Pablo sabía que esta palabra sirve para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo sabía que esta palabra trae fe. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pablo sabía que la palabra de Dios es alimento para el alma. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pablo sabía que la palabra de Dios es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Pablo tenía claro que la palabra de Dios nos santifica. Amén. La palabra de Dios nos trae entendimiento.
La palabra de Dios trae crecimiento a la vida de un cristiano y a la iglesia. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que con ella crezcáis para salvación. Era un tiempo que se tenía que aprovechar, porque el apóstol Pablo, un hombre al cual Dios usaba, iba enseñando, iba formando, iba edificando la iglesia del Señor a donde quiera que iba. Pero mientras que muchos ponían atención y quizás estaban ahí cerquita al apóstol Pablo, poniéndole cuidado a sus enseñanzas, quizás algunos le hacían preguntas, pero había entre ellos un joven llamado Eutico, cuyo nombre significa afortunado. Quizá para este joven lo que Pablo estaba enseñando no era importante. Quizás para este joven las cosas de Dios eran aburridas. Quizás este joven, como muchos jóvenes hoy, dirán: pero ¿para qué eso tanto culto virtual? ¿Para qué tanto? Mi mamá sí molesta que me conecte a los cultos, y algunos estarán en este momento conectados ahí al lado de la mamá escuchando el culto, pero su corazón y su mente están en otro lugar. Ese era Eutico, un joven que quizás fue porque lo mandaron, un joven que quizás estaba en el aposento alto porque le tocó. Por eso él tomó una decisión errada, y la decisión que tomó fue alejarse. Se alejó de los que estaban ahí cerca a Pablo, escuchándole hablar. Y esto me hace traer a la mente, a mi memoria, que en estos tiempos, antes de la pandemia, veíamos como muchas iglesias tenían que usar humo, tenían que usar coreografías, poner luces de colores. Mejor dicho, el pastor casi que se disfraza para llamar la atención de la juventud. Pero esto no debería ser así, porque esta palabra, querido joven, esta palabra no necesita adorno, no necesita acompañamientos. Esta palabra es fiel y digna de ser escuchada por todos. Y cuando la palabra de Dios dice por todos, te incluye a ti, joven, también. No sabemos en qué momento él se alejó del grupo de discípulos y de personas que escuchaban las enseñanzas de Pablo. Pero lo que sí me dice la Biblia es que este jovencito estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Y como el apóstol Pablo se alargó en su discurso hasta la medianoche, así como muchas veces el pastor se alarga en la predicación, empieza el joven a bostezar. O no solamente el joven, el hermano también, el anciano también, empieza a bostezar y ay, este pastor sí habla. Pero lo que se está hablando es palabra de Dios, aleluya. Entonces este joven lo venció el sueño, y dice la palabra de Dios que se cayó por la ventana desde un tercer piso y fue levantado muerto. Gloria a Dios. En este tiempo tenemos jóvenes que se están alejando poco a poco de la iglesia y se están haciendo en la ventana, mirando a través de ella el mundo, buscando distracciones, buscando lo que no se les ha perdido. Recuerdo que cuando yo estaba pequeña solía pelearme con mis hermanas el puesto de la ventana cuando íbamos en el bus desde Lebrija hasta Bucaramanga o de Bucaramanga hasta Lebrija. Y yo me peleaba con ellas porque yo quería hacerme a la ventana, porque en la ventana yo veía muchas cosas, me distraía, se me hacía el viaje, el tiempo se me hacía que pasaba rápido, pero me perdía de algo. ¿Sabe de qué me perdía? De disfrutar un tiempo para hablar con ellas, para compartir experiencias. Pero yo prefería la ventana porque a través de la ventana se ve mucha cosa aparentemente bonita. Y eso es lo que está pasando con la juventud. Están allí en la ventana mirando a ver qué les atrae del mundo.
y buscando la oportunidad para salir del aposento alto donde abunda la palabra de Dios. El versículo 8 dice que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y el propósito que tenían los discípulos junto con el apóstol Pablo, el estar allí reunidos, era el de escuchar la palabra de Dios. Y desafortunadamente este joven se cansó, se aburrió y decidió irse hacia la ventana donde no había mucha luz. Porque aunque la Biblia no da muchos detalles, yo me alcanzo a imaginar que al lado de la ventana no habría muchas lámparas, porque el solo resplandor de la luz de la noche iluminaba. Está comprobado, según las muchas investigaciones científicas que han hecho, afirman que una persona que esté en un lugar donde haya mucha luz tiene mayor probabilidad de desvelarse. Incluso la luz de su celular. Cuando usted tiene su celular hasta largas horas de la noche, esta lucecita produce insomnio, le quita el sueño a la persona. Pero ¿por qué estoy mencionando esto? Porque quizá este joven si hubiese permanecido en la luz y no se hubiese alejado, quizá no hubiese entrado en un sueño profundo. Pero él buscó el ladito más oscuro. Cuando un creyente empieza a dejar la palabra de Dios, que es lámpara, que es luz a nuestras vidas, se empieza a alejar de la luz para empezar a vivir en las tinieblas. Este joven fue afortunado en medio de todo, y es que eso es lo que significa su nombre, afortunado, porque a pesar de que se alejó, a pesar de que no mostró interés por la palabra de Dios, se durmió, cayó y murió, Dios le dio otra oportunidad. Pero ¿quiere saber por qué Dios le dio otra oportunidad? Porque aún estaba en el aposento alto, porque esa noche estaba en el lugar indicado. Gloria a Dios. Por eso, jovencito que me está escuchando, usted dirá que su mamá es cansona, que su papá es fanático al evangelio. Pero ¿qué otra cosa podemos dejarle nosotros los padres a nuestros hijos si no es este tesoro? Porque aquí en este libro, joven, te enseña no solamente cómo debes vivir, cómo debes actuar, sino que aquí está la forma como puedes ser feliz y cómo puedes tener la vida eterna. ¿Cómo te puedes librar de una condenación eterna? Por eso tu papá y tu mamá te molestan tanto. Y yo animo a los padres a que sigan siendo cantaletosos, sigan siendo canzones, porque es necesario que esta palabra la repitamos todos los días. Todos los días la palabra de Dios dice que esta palabra será enseñada a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así que no solamente seas estorbo para tus hijos, también para tus nietos. Ellos también lo necesitan. Eutico, cuando cayó del tercer piso, no tuvo tiempo de pedir perdón, no tuvo tiempo para hacer una oración, o quizás para llamar al pastor para que orara por él, porque su muerte fue inmediata. Pero Romanos 9:18 dice que Dios, de quien quiere, tiene misericordia. Y quizás ese muchacho, Eutico, esa noche hubiese muerto para siempre. Pero dice este pasaje bíblico que el apóstol Pablo descendió, se echó sobre él y abrazándolo dijo: no os alarméis, está vivo.
Dios hizo el milagro de la resurrección en ese joven. Y es que así es el amor de nuestro Dios, de nuestro Señor. Que aunque tú seas infiel, aunque yo sea infiel, Él permanece fiel para con nosotros. Amén, así es. Que aunque tú te caigas, escuche esto, jovencito, aunque tú te caigas, Él desciende y te levanta. Amén, amén. Y no solamente te levanta, te da un abrazo y te dice: no te asustes, no te alarmes, estás vivo. Aleluya, amén. Y hoy estás vivo, jovencito, jovencita. Hoy tienes oportunidad de seguir buscando la presencia de Dios, porque su palabra dice que algún día llegará el día en que lo buscarán y no lo hallarán. Pero hoy el Señor te está hablando con amor y con misericordia y te está pidiendo que no te alejes de su palabra, no te vayas del aposento alto de la iglesia. El aposento alto representa la iglesia donde se escucha palabra de Dios. No te alejes de la iglesia, no juegues con la misericordia de Dios. No juegues a ser cristiano, no te engañes, ni pretendas engañar a los demás haciéndoles creer a tus padres que estás en la iglesia, pero tu mirada está por la ventana al mundo. Dios no puede ser burlado. Con el tiempo hemos visto, y yo sé que usted también que me está escuchando y me está viendo, con el tiempo hemos visto cómo hermanos se han apartado de este camino de salvación, y Dios en su infinita misericordia los ha traído de regreso, los ha inquietado. Esos hermanos son como ese hijo pródigo que tuvieron la oportunidad de volver en sí. Pero también hay un grupo de hermanos que se han alejado de la iglesia, pero están muertos en vida, porque están lejos de Dios. Y aún en medio de la pandemia no han reaccionado, no han vuelto en sí y siguen viviendo en el mundo como si nada. Y está el otro grupo de hermanos que un día tomaron la decisión, como ese joven, de alejarse del aposento alto, de hacerse en la ventana. Se cayeron y murieron. Pero a diferencia de este joven Eutico, no tuvieron otra oportunidad. Tuvieron que partir sin Cristo. Y no porque Dios lo hubiese querido así, no, sino porque desafortunadamente hay muchos cristianos mirando a través de la ventana al mundo, habiendo tanta lámpara en el aposento, habiendo tanta luz, habiendo tanta abundancia de palabra en este tiempo de crisis. Por eso mi invitación en esta noche, mi hermano y joven que me escucha: no te alejes de la luz, no rechaces esta poderosa palabra, no pretendas vivir una vida cristiana sentado en la ventana. Amén, amén. No pretendas decir que estás cerca de Dios cuando la verdad es que estás lejos. Porque ¿sabe qué pasará? Cuando te alejes de la luz, entrarás en un sueño profundo que te hará caer. Y el pecado es muerte. Amén. Yo le invito para que allí donde usted está, vamos a hacer una oración, y si usted tiene un joven al lado, usted va a orar esta tarde por él. Mamá, papá, si usted tiene a su hijo al lado y es un adolescente, es un joven, dígale: hijo, te voy a seguir estorbando, te voy a seguir inquietando, te voy a seguir molestando con esta palabra, porque quiero que seas salvo,
porque quiero que permanezcas con nosotros en el aposento alto donde hay luz. No quiero que vivas en la oscuridad, en las tinieblas. Deja de mirar por la ventana al mundo y pon tu mirada en Cristo Jesús. Señor Jesús, en esta hora, Dios mío, yo he predicado tu palabra, Señor Jesús, lo que tú has puesto en mi corazón. Y yo sé que alguien ha recibido esta palabra con amor en esta tarde. Yo te pido, Señor, que ayudes a esta juventud, Señor. Esta generación, Señor, que se está levantando en un tiempo difícil de pandemia. Pero en los tiempos difíciles tú levantas grandes líderes como Gedeón. En tiempos de esclavitud tú levantaste un Moisés. En tiempos de guerra tú levantaste un David. Yo sé, Señor, que tú tienes un propósito grande con la juventud de la iglesia en Canelos, Señor. 30 jóvenes que están escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Yo te pido, Dios mío, que guardes sus corazones, Señor. Bendíceles, oh Dios. Ayúdales, Señor, porque muchos flaquean y caen. Pero así como este joven Eutico, Señor, dales una oportunidad de levantarse. Y algunos que aún, Señor, ya han muerto, Señor, tú puedes levantarlos, resucitarlos y darles vida eterna. Aleluya. Aleluya.